Buenas noches, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Como siempre, es un privilegio para mí poder llegar hasta donde usted está con el poderoso mensaje de la palabra del Señor, esta vez a través de esta página maravillosa, 24 horas de bendición, dirigida por nuestra amada pastora Emanuela Pecorini. Les bendecimos, les abrazamos en esta noche y vamos a estar dando inicio de inmediato. Sin más, vamos a estar orando delante de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de estar vivos. Gracias, Señor, Padre, por este día, Señor. Hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado, Señor. Señor, presentamos este tiempo delante de tu trono y de tu presencia, reconociendo nuestra incapacidad e insuficiencia. Oh, sin ti nada podemos hacer, Señor, y yo clamo a ti para que seas tú dirigiendo mi vida, para que seas tú dirigiendo lo que se haya de decir, lo que se haya de hacer, conforme a tu voluntad. Háblanos, Señor. Dirígenos, Señor. Edifícanos, Padre. Consuélanos, exhórtanos, conforme a tu santa voluntad y a tu santo propósito. Que tu Espíritu Santo tenga la libertad de moverse como Él quiera. Señor, se ha quitado todo obstáculo. Señor, sea algo, Señor, hemos dicho, hablado, pensado, hecho, dejado de hacer, que no haya sido conforme a tu voluntad, Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Padre. Quita todo lo que pueda obstaculizar el mover de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Que las vidas sean salvadas, sanadas, libertadas, Señor, realmente edificadas con esta, Señor, enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Dios les bendiga, amén. Dios les bendiga, hermana Sigrid, Dios te bendiga, abrazos a la distancia, Dios les bendiga, hermano Alisander, Dios les bendiga a todos los que se están conectando en esta noche, bienvenidos a esta transmisión, amén. Y vamos a hablar sobre el tema, tendréis aflicción. Busque su Biblia, tenga la mano allí, busque segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 12. Miren, dice, y también todos, ¿cuántos? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vamos a leerlo nuevamente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y cuando nosotros hablamos de persecución, usted busca el significado de la palabra persecución, es ir tras algo, perseguir, es seguir a algo con el propósito de atraparlo, de agarrarlo, de vencerlo. Estamos hablando de persecución. Y para nosotros, amados hermanos, no es ajeno el entender que nuestros hermanos en tierras lejanas, muchas veces, y no tan lejanas también, están siendo perseguidos de una manera frontal, de una manera física, ¿verdad? Otra vez escuchábamos lo que está ocurriendo en lugares como Siria, donde todos aquellos que son llamados cristianos están siendo sacrificados, masacrados, están siendo vejados, sin que ninguna organización internacional, sin que los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos hagan absolutamente nada. Inclusive muchas iglesias, mucho pueblo del Señor también está dormido en cuanto a lo que está aconteciendo a nuestros amados hermanos en estos países. Están siendo perseguidos de una manera brutal, no solamente en Siria, que de qué hablar que los de los hermanos en China, donde para reunirse tienen que hacerlo bajo tierra, lo que llamamos catacumbas, y tienen que hacerlo en la oscuridad, porque no pueden hacerlo, amados hermanos, libremente, porque su vida peligra. Y así muchos hermanos que están en países musulmanes, en países ateos, en países con creencias, ¿verdad?,
ajenas y contrarias a la palabra del Señor, pues la persecución se levanta. Y la Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente también padecerá persecución. Y nosotros entendemos, amados hermanos, que nuestros hermanos en muchos lugares del mundo donde el evangelio no es bien recibido, nuestros hermanos están siendo perseguidos de una manera brutal. Pero ¿qué tal si yo le digo a usted que también, aunque quizás su vida no corra peligro, usted, yo y todo cristiano que quiere vivir una vida recta delante de Dios, todo cristiano que se ha entregado al Señor de corazón y quiere vivir una vida agradable a Dios, también estamos padeciendo persecución? El hecho de que quizás su vida y la mía no corra peligro no significa que no estemos padeciendo persecución. Usted dirá, pero ¿cómo puede ser? Es verdad. Pero nuestra persecución, la persecución, mejor dicho, que pasamos nosotros, es una persecución más disimulada. Es una persecución más encubierta. ¿Cuántos cristianos no están siendo perseguidos en su propia casa, por su propia familia? Su familia se le ha levantado. Su familia, vamos a ver si puedo quitar ese ruido del teléfono. Sí. Muy bien. Su familia se le ha levantado, su esposo, a su esposo o sus hijos. Y aunque usted no lo crea, esa es una especie también de persecución. Y se le ha levantado por el simple hecho de que usted ha decidido seguir a Cristo. Quizás usted es el único, la única en su casa, en su familia, que le ha dicho sí a Jesucristo. Y eso ha bastado para que su padre, para que su madre, o para que sus hijos, o para que su esposo, o para que sus hermanos se levanten en contra de ustedes. Y ya no lo quieran quizás tener cerca de la familia, ya no quieran tratar con ustedes. Empiezan las burlas, los dobles sentidos, empieza toda clase de palabras, de insultos, de improperios, todo porque usted ha decidido seguir a Cristo. Eso también es persecución. ¿Cuántos no son perseguidos también en la misma iglesia, en la misma obra del Señor, por causa del ministerio que tienen, por causa del llamado que tienen? Muchas veces también son perseguidos, y son perseguidos a tal punto que muchas veces muchos caen en desesperación, muchos caen en depresión, muchos caen en desánimo, muchos caen en desaliento. Y aunque usted no lo crea, eso también es una especie de persecución. Quizás su vida no está en peligro, quizás usted y yo no tenemos que meternos en una catacumba para poder adorar al Señor. Quizás usted y yo no corramos peligros de cárcel en nuestros países donde estamos, pero eso no significa que no estemos padeciendo persecución y que no estemos siendo perseguidos. Mire, yo quiero que vayamos a una historia que me llama mucho la atención y está en Primero de Samuel, libro Primero de Samuel, capítulo 27. Dice de la siguiente manera, ¿ya lo encontró? Libro Primero de Samuel, capítulo 27. Dijo luego David en su corazón: a fin seré muerto algún día por manos de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Esta historia es interesante y yo sé que quizás los que están aquí la han escuchado y saben de qué se trata, pero haciendo un poquito de contexto, nosotros sabemos que David fue, después que Saúl fue desechado, David fue ungido por
Samuel por orden de Dios como el siguiente rey de Israel. En una ocasión, David, siendo ya del ejército israelita y saliendo y entrando con el pueblo y sirviendo a Saúl, habían tenido una gran victoria, y dice que salieron las mujeres diciendo: Saúl mató a miles y David a 10,000. Y solamente esto bastó para que un espíritu malo, un espíritu de celos, un espíritu de envidia agarrara a Saúl de una manera terrible en contra de David. Y allí comenzó la persecución contra David. Dice la palabra del Señor que Saúl lo perseguía por todos lados, por donde se metiera. Saúl estaba interesado en capturar a David. Y yo estoy segura que él no estaba solamente queriendo capturarlo, sino también quería matarlo, quería deshacerse de él, aún sabiendo él que la voluntad de Dios era que él reinara. La persecución contra David, por parte de Saúl fue tal que llevó a David al punto de la desesperación. Y yo me pregunto, amados hermanos, ¿cuántos hermanos, hermanas que me están escuchando aquí atentamente están al punto de la desesperación? Por tanta situación, por tanta aflicción, por tanta prueba, por tantas cosas, circunstancias que el enemigo levanta. Como ya lo dije anteriormente, con las personas a nuestro alrededor. Pero quizás la situación suya no sea con alguien de su familia. Quizás la persecución suya sea de enfermedad. No termina de salir de una cuando cae en otra enfermedad. No termina de salir de una enfermedad cuando le aparece otra. Y el médico le dice: mira, tienes esto, tienes diabetes, tienes la presión alta, estás mal de salud, tienes. Amados hermanos, el enemigo se levanta. Y usted lo toma como: bueno, esto es lo que el doctor me está diciendo. Pero Dios quiere que tú despiertes en este día. Dios quiere que tú entiendas en este día que en realidad también estás siendo perseguido. Quizás no está siendo perseguido usted en el área de su cuerpo, de la salud, pero quizás en lo económico. Sale de una deuda para entrar en otra. El dinero parece que no le alcanza. Se va rápidamente de sus manos. Te compra una cosa, se le daña a los días, tiene que volver a comprar lo mismo. Amados hermanos, todo esto son persecuciones que el enemigo levanta en nuestra contra, en tu contra, en mi contra, en contra de los siervos de Dios, para tratar de desalentarlo. Yo quiero decirle que Saúl fue muy tenaz, fue persistente. Saúl, aquí tipificando al enemigo, estaba persiguiendo a David por todos lados donde David se metía. Yo quiero que usted se ponga en los pies de David, que se ponga en el lugar de David. Usted sabe lo que es tener a alguien día y noche persiguiéndolo a usted, y usted temiendo por su vida, por la vida de su familia, de sus hijos, de sus padres. Porque él no podía vivir tranquilo. Saúl lo perseguía. 2 veces Dios entregó en las manos de David a Saúl, y él respetó su vida. Sin embargo, Saúl no recapacitaba. Él parecía que estaba tomando cordura, pero después seguía la persecución contra este hombre de Dios. Y yo quiero decirte que hay un enemigo que está persiguiendo al pueblo del Señor. Hay un enemigo que está persiguiendo al pueblo de Dios. Hay un enemigo que se levanta muchas veces sin tregua para tratar de desalentar, porque él tiene un objetivo: es desalentarte, es desanimarte, es deprimirte. Mire hasta dónde llegó David. Él dijo: mira, este hombre va a terminar por matarme. Mentira. ¿Cuántos saben que si tú tienes plan y propósito de Dios, no hay diablo que te toque? No hay diablo que pueda tocarte. Si tú tienes un llamado, un ministerio, si tú tienes un cargo de parte de Dios,
un propósito de parte de Dios. No hay diablo que te pueda tocar. David no pensó en esto. El enemigo metió en su mente, este hombre tarde que temprano me va a matar. Es mejor fugarme. Es mejor pasarme al enemigo. Es mejor irme a tierra de los filisteos para que Saúl ya no me siga persiguiendo. ¿Cuántas personas dicen, yo mejor me alejo, me aparto? Mire, David decidió salir de los contornos de la tierra de Dios, de la tierra de Israel, salir de sus límites e unirse a los filisteos, nada más y nada menos. ¿Cuántos cristianos en su desesperación dicen, yo no quiero más ataque del enemigo, yo mejor me alejo de Dios? Yo cada vez que oro, cada vez que ayuno, cada vez que me levanto a buscar de Dios, algo acontece, algo pasa, algo se levanta. No, mejor yo me voy a tierra de los filisteos. Mejor me aparto del Señor. Mejor me alejo de Dios. Así voy a evitar que el enemigo me ataque. Así voy a evitar que ya no tenga yo más problemas. Y voy a poder dormir tranquilo sabiendo de que Saúl ya no me persigue. Eso es mentira del diablo. Esa es la peor decisión que tú puedes tomar. Es salirte de los contornos de la presencia de Dios. Pero David tomó esta decisión equivocada. Y no solamente la tomó él. Él andaba con 600 hombres que andaban con sus familias. Él y estos hombres fueron y decidieron irse a tierra de los filisteos. Y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos están muchas veces lejos de la palabra del Señor, o lejos realmente de congregarse? No es que se han apartado. David nunca se apartó de Dios. David nunca dejó a Dios por otro Dios. Él nunca dejó, y si usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que él le monta un engaño a Aquis, que era el rey de filisteo, haciéndole pensar que realmente él se había pasado con ellos y que estaba en contra de Israel, pero no era así. David salía con sus hombres y hacía estragos y atacaba ciudades, sí, pero no de los israelitas, sino de ellos mismos. Solamente que él no dejaba a nadie con vida para que le pudieran decir y dar la información a Aquis. Y Aquis pensaba, y Aquis era el rey de los filisteos, pensaba que David iba a ser su siervo para siempre. Porque eso es lo que el enemigo busca. Él quiere que tú dejes de servir a Dios. Él quiere que tú dejes de ser siervo y sierva de Dios para convertirte en siervo y siervas de Él. Él quiere los siervos de Dios. Recuerde que el enemigo es envidioso, es celoso. Él quiere lo de Dios. Y tú y yo le pertenecemos al Señor. Él quería a David. Y Aquis decía, ahora David me va a servir para siempre. Él será mi siervo para siempre. Pero ¿sabe qué? No era como él quería. No era como él creía. Y yo quiero hablarles a esas personas que quizás tienen tiempo alejados no de Dios quizás en sí mismo, pero sí de las cosas de Dios, alejados de servir a Dios, alejados de la iglesia del Señor, alejados de buscar a Dios, porque un día fue tanta la persecución que se levantó, que tú dijiste, yo no regreso más a ese lugar. Yo no regreso más a esa iglesia. Yo no regreso más a ese ministerio. Yo no voy a estar más con esas personas. Dios les quiere hablar a ustedes en este día. Nos quiere hablar a todos. Y Él está diciendo en su palabra que todo aquel, amado hermano, que quiera vivir una vida recta, debe esperar persecución. Si tú no quieres persecución, entonces no puedes estar en el camino del Señor. No puedes servir al Señor. Porque el enemigo muchas veces trata de levantarse para llevarte al punto al cual llevó a David. Dice
Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con sus familias, y David con sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, la de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no le buscó más. ¿Sabes qué? El enemigo, ¿sabe cuándo te va a dejar de perseguir? ¿Cuándo el enemigo va a dejar de estar detrás de ti? Cuando tú te apartes de Dios. Cuando tú te alejes de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Que él lo dejó de buscar. Saúl no lo buscó más. ¿Y por qué no lo buscó más? Si David continuaba vivo. Pero ya no estaba en sus entornos. Ya no estaba en el lugar donde él pensaba que David le haría daño o le perjudicaba. Ahora David estaba con sus enemigos, estaba con los filisteos. Ahora David estaba alejado. Ahora David estaba apartado. Ahora David estaba enfriado. Y el enemigo dejó de perseguirle. Entonces, usted conoce la historia. Usted leerá esa historia después en su casa. En el versículo 12 de ese capítulo 27 dice: y Aquis creía a David y decía: se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Ese era el sueño de Aquis y ese es el sueño del enemigo. Y hoy Dios quiere que tú sepas, hoy Dios quiere que tú escuches esta palabra. Hoy Dios quiere que tú entiendas que Él no quiere que tú te alejes. Él no quiere que tú te apartes. Sí, puede ser que la persecución sea férrea. Puede ser que la persecución sea terrible. Puede ser que la persecución se haya levantado en todos los ámbitos al mismo tiempo, pero Él no quiere que tú te alejes. Él no quiere que tú te alejes de Él. Él quiere que tú permanezcas firme. No te salgas de los entornos de la presencia de Dios. No te salgas de los entornos del cuerpo de Cristo. No te alejes de Dios, porque cometerás un error muy grave. Mire lo que le pasó a David. Dice la palabra en el capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglat el tercer día, los amalecitas, los de Amalek, habían invadido el Neguev y a Siglat, y habían asolado a Siglat y le habían prendido, mire, fuego. Siglat era el lugar donde el rey de los filisteos le había concedido a David y sus hombres establecerse. Y desde ese tiempo hasta los tiempos de David, esa ciudad le pertenecía a los reyes de Israel, Siglat. Pero estando ellos en alguna redada, en algún trabajo por allí que ellos estaban acostumbrados a hacer, salían y tomaban cautivos a mucha gente y los mataban y tomaban, capturaban sus riquezas y todo lo demás. David estaba acostumbrado con sus hombres a ir a estos lugares que eran enemigos de Israel y derrotarlos. Y en una de esas salidas, dice la palabra del Señor, que los amalecitas invadieron el Neguev e invadieron a Siglat, la ciudad donde David vivía con sus hombres. Y dice, y habían asolado a Siglat y la habían prendido en fuego. O sea, ellos prendieron en fuego la ciudad y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado cautivos al seguir su camino. Mire, cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando nosotros no nos mantenemos firmes, porque ¿sabe por qué se levanta la persecución? Porque quizás usted es el primero, el que abre brecha en su casa y en su familia. Si usted permanece, créanme que tarde que temprano su familia va a venir a los pies de Cristo. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el enemigo levanta persecución para que usted sea parte del Señor y así cerrar la puerta a que su familia también venga a Cristo.
Mire lo que pasó por David alejarse de la presencia del Señor, del lugar donde Dios había establecido que debían de morar. Su casa, su familia, sus mujeres, sus posesiones, todos fueron tomados por el enemigo. ¿Y cuántos cristianos, cuántas personas que en un día pasado conocían a Cristo, ahora están lejos del Señor? Y el enemigo ha entrado en su casa y ha hecho estrago con sus hijos, ha hecho estrago con su esposa, con su esposo, ha hecho estrago con su familia y los ha tomado cautivos y los tiene encarcelados y los tiene esclavizados, amados hermanos. Dice, desde el menor hasta el mayor, Amalek no dejó a nadie. No dejó a nadie. Se llevó cautivo a todo el mundo. Y eso es lo que el enemigo quiere. Mira, si tú te apartas, si tú te alejas, se cierra la puerta para tu casa y para tu familia. Se cierra la puerta que Dios tiene abierta por medio tuyo para tocar a tus hijos, para tocar a tus padres, para tocar a tus hermanos, para tocar a tu familia. Entonces, el enemigo no perdió tiempo y se llevó a todos. A todos los llevó cautivos. ¿Y a cuántos hijos nos tiene el enemigo cautivos en la droga, en el alcohol, en la mala vida, haciendo y deshaciendo? ¿A cuántos esposos, esposas no están atadas a una vida de libertinaje y a una vida lejos del Señor? Porque usted se alejó, porque usted se apartó, porque usted que iba a ser el instrumento de Dios para llegar a esa casa y a esa familia, cuando se levantó las situaciones y las pruebas, usted sucumbió. Mire lo que le pasó a David por alejarse. Es que, amado, cuando nos alejamos no pasa nada bueno. Cuando nos alejamos no pasa nada bueno, amados hermanos. Dice, no, pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada. Imagínese usted esa impresión, que usted regrese y usted ve el lugar donde usted vive completamente quemado. Y a sus mujeres y a sus hijos e hijas llevados cautivos por el enemigo. ¿Usted se imagina tal cosa? Quizás a los hijos de muchos no se los lleven cautivos de manera física, pero el enemigo se lo está llevando cautivo de manera espiritual. El enemigo los está llevando cautivo a la droga, al alcohol, a tantas cosas, amados hermanos, a la homosexualidad, al lesbianismo. Los está llevando cautivo a la vida de pecado, a la vida de maldad, a la vida lejos de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas, esposos, esposas, padres están siendo cautivados por el enemigo? Están siendo atacados y metidos en cárceles por el enemigo, porque aquel o aquella que tenía que permanecer no permaneció. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Dice que lloraron y lloraron hasta que les faltó fuerzas para llorar. Porque lo que había pasado era una tragedia. Porque lo que les había pasado era terrible. Estos hombres habían perdido a sus esposas, a sus hijos, a sus ganados, todo lo que tenía. Se los había llevado el enemigo. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también fueron llevadas cautivas. Y dice que esto produjo angustia en David. Y es que alejarse del Señor, amados hermanos, por causa de las persecuciones, produce angustia. Es que no te vas a sentir mejor. Es que el enemigo te dice, aléjate para que te deje de perseguir. Aléjate para que ya no venga más problemas. Mira, ya no ores más para que no se te levanten en la casa, no se te levante el enemigo. Ya no ayunes más. Pero el diablo es un mentiroso, porque si no te persigue de una manera, va a tratar de hacerlo de otra. Y Saúl había dejado de perseguir a David, pero ahora se levantó Amalek.
y tomó cautivo lo que él temía. Él temía que Saúl tarde que temprano tomara a su familia, a sus padres, a sus hijos, a sus esposas y a todos los hombres que con que él tenía allí sus familias. Y lo que él temía, mire, le aconteció alejado de Dios. Porque alejado de Dios nada. El Señor Jesús lo dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Nada. Y lo que él temía, lo que no hizo Saúl, lo que Saúl no pudo, porque mientras él se mantuvo en los linderos del Señor, el Señor los guardaba. Y aunque él estaba angustiado, y aunque él estaba terriblemente perseguido por Saúl, Saúl nunca pudo alcanzarlo, nunca pudo tocar nada de lo suyo. Pero ahora él, estando en territorio enemigo, fuera de la cobertura de Dios, porque allí está el detalle, dice la palabra: el que mora al abrigo del Altísimo, morará, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una cobertura para aquel que es creyente. Hay una cobertura para aquel que está en Cristo. Hay una cobertura especial. Pero David se salió y dice que se angustió mucho porque el pueblo ya estaba hablando de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, cada uno por sus hijas. Pero mire lo que hizo David. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como cristianos, como creyentes. Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él. Dice: mas David se fortaleció en Jehová. David se fortaleció en Jehová. Sí, él lloró, sí, se angustió, sí, todo lo que usted quiera, pero dice que David se acordó de Jehová. David comenzó a orar a Jehová y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ismelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod. El efod era el instrumento que se usaba para consultar en ese tiempo a Jehová. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. En medio de la persecución, en medio de la pérdida, en medio de la mala noticia, yo no sé qué mala noticias te habrán dado a ti, en medio de todo lo que tú puedas estar pasando, en medio de toda persecución que el enemigo ha levantado contra ti, espiritual, física, con tu salud, económica, en tu casa, en tu familia, en medio de todas esas persecuciones que tienes, dice que Dios espera que nosotros hagamos como David. Nosotros nos fortalezcamos en Él y le consultemos a Él y nos vayamos en oración a Él, quizás diciéndole: Señor, mira todo aquello lo que me está aconteciendo, ayúdame Dios, porque siento que no tengo fuerzas, estoy angustiado, se han llevado a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, a mis padres, a mis posesiones. Quizás usted tiene que ir delante de Dios y decirle: Señor, el enemigo se ha llevado cautivo a mis hijos, se ha llevado cautivo a mi esposo, se ha llevado cautivo a mi esposa, se ha llevado cautivo a mi familia, se ha llevado cautivo a mi salud, se ha llevado cautiva mi economía. Pero Señor, yo vengo delante de ti porque yo quiero que tú me fortalezcas. Yo quiero recuperar lo que he perdido. Ayúdame a saber qué hacer. David oró para saber lo que él debía hacer. Él no se movió a lo loco. Él no dijo: yo voy porque voy. Yo soy el mero mero y como Dios siempre ha estado conmigo en la batalla, pues yo me voy a levantar. No, él consultó a Dios. Él consultó al Señor. Y el Señor le dijo: ve porque vas a vencerlo. Ve porque vas a vencerlo. Y así fue. Dios movió todo. Puso a un siervo egipcio que
se enfermó y lo dejaron por allí, dándolo por muerto, por moribundo, y el hombre no se murió nada. Y el hombre fue el instrumento que Dios utilizó para darle a David la pista de dónde estaban los amalecitas, felices y contentos pensando que tenían la victoria y que ya habían ganado. Pero David, por medio de nuestro Señor, o vamos a decir Dios, utilizó a David para recuperar todo lo que David había perdido. Todo. Dice la palabra del Señor que David fue y atacó a los amalecitas y les quitó todo lo que ellos se habían robado, todo lo que ellos se habían robado, todo lo que habían perdido, todo lo que el enemigo creía que les podía quitar. Yo quiero decirte que el enemigo no puede quitarte absolutamente nada. El enemigo no puede quitarte absolutamente nada sin que Dios lo permita. Y cuando Dios lo permite es porque Él espera que tú te levantes en guerra. Tú te levantes y le digas: Señor, en el nombre poderoso de Jesús, esto no lo permito yo. No me importa lo que diga el médico, gloria a Dios por él. Él es hombre y es limitado, pero él no tiene la última palabra. No me importa lo que diga el banco, no me importa lo que diga migración, no me importa lo que diga el presidente, no me importa lo que diga el jefe de mi trabajo, no importa lo que digan en mi casa, lo que digan en mi familia. Ellos son humanos y ellos no tienen la última palabra. La última palabra la tienes tú. La última palabra la tienes tú, Señor. Y yo sé que yo voy a recuperar mi salud. Y yo sé que yo voy a recuperar mi finanza. Y yo sé que yo voy a recuperar mi vida espiritual. Yo sé que yo voy a recuperar todo lo que el enemigo ha creído que se puede llevar de mi vida, en el nombre de Jesús. Entonces Dios te está hablando claramente y nos está hablando. Amado hermano, no te sientas sorprendido porque se levante la persecución. La Biblia lo dice claramente. Si quieres vivir rectamente, solo si quieres vivir rectamente, van a aparecer los perseguidores. Va a venir la persecución, dice la palabra del Señor. Pero también el Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, amados hermanos. Y Dios está esperando que tú te levantes a pelear. Dios está esperando que tú te levantes y no aceptes. ¿Usted se imagina que David se hubiese quedado llorando? Él lloró. Está bien, lloró. Se angustió. Está bien. Y sus hombres se angustiaron. Pero David se levantó. ¿Sabe? David dijo: vamos a levantarnos y vamos a ir en contra de ellos y vamos a recuperar lo que el enemigo ha tratado de quitarnos. Él no podrá contra nosotros porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mi amado hermano, así fue. David recuperó todo lo que el enemigo intentó quitarle. Pero eso fue una lección para él. Ya se estaba acercando su tiempo de que él tenía que volver y él tenía que regresar nuevamente a tierra de Israel. Y el Señor dice la palabra que levantó a los filisteos contra Israel y en esa batalla murió Saúl. Y este fue el tiempo en que David pudo regresar nuevamente a los contornos, porque él había salido de la cobertura del Señor y el enemigo se pudo meter. En este día Dios te hace el llamado a volver a la cobertura del Señor, a volver bajo su sombra y bajo sus alas, porque allí estarás seguro, allí estarás confiado, allí vivirás en paz. Aún en medio de la persecución, aún en medio de la prueba, Dios estará contigo. ¿Cuántos saben que aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de lo que podamos estar pasando, aún allí nosotros podemos sentir la presencia de Dios con nosotros? Aún allí nosotros podemos saber y entender que Él no se ha alejado de nosotros,
nosotros, que Él está con nosotros como poderoso gigante, que Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Amado hermano, viene el tiempo de recuperar lo que el enemigo ha creído que te puede quitar, pero que no es de Él, sino que es tuyo, porque Dios te lo ha dado a ti. Y así como el enemigo no pudo quitarle nada a David, también lo hará así el Señor contigo. El enemigo no podrá quitarte nada a ti. Gloria al Señor. No podrá quitarte nada a ti. Entonces, amados hermanos, eso es lo que Dios quería hablarnos en este día. Tendréis aflicción, sí. Lamentablemente, vivimos en un mundo bajo pecado, en un mundo lleno de maldad. El príncipe de este mundo, dice la palabra del Señor, es la influencia maligna sobre este mundo. Pero confiad, dice, el Señor ha vencido. Y como Él ha vencido, nosotros también somos más que vencedores. No te sientas mal si crees que todo te está atacando a la vez. Siéntete que estás viviendo una vida recta delante de Dios. Siéntete extraño si no estás padeciendo algún tipo de persecución. Pregúntate si estás viviendo una vida realmente agradable a Dios. Pero dice la palabra que todo aquel que quiera vivir una vida realmente agradable al Señor, padecerá persecución. Vamos a estar orando, amados hermanos. Y vamos a pedirle al Señor, igual que le pidió David: Señor, ¿estarás conmigo y me darás la victoria? Y Dios le dijo: sí, estaré contigo y te daré la victoria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria, honra, alabanza y honor. Te damos gracias por tu palabra. Tú siempre nos hablas, Señor. Oh Padre, yo te pido, Señor, que en este tiempo donde se levantan tantas persecuciones, allá por el oriente y allá por los países, persecuciones de muerte, y por acá también en otro ámbito, en otro ring, pero también persecuciones, Señor, a nuestras vidas. Señor, tú nos des la fortaleza, así como se los diste a David en medio de una aflicción profunda, para levantarnos y fortalecernos en ti. Y levantarnos, Señor, Dios Todopoderoso, y no debilitarnos, sino fortalecernos para, Señor, recuperar lo que el enemigo ha creído que nos ha podido quitar. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayuda a cada hermano, a cada hermana que se ha salido de los linderos, de tu cobertura, de tu presencia, de tu palabra, a volver nuevamente a tu presencia, a volver nuevamente a tu palabra, a volver nuevamente a ti, Señor. Padre Santo, dale victoria, Señor. Que así como David, Señor, se pudo levantar, Dios Todopoderoso, para sacar de las garras del enemigo a su familia, a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, a todos los que estaban con él, igual sus hombres. Así aquí hayan hermanos que se levanten en pie de guerra contra el enemigo, Señor, y puedan sacar de las garras del enemigo a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, aquellos que necesitan que se ore por ellos, aquellos que necesitan que clamen por ellos. Oh, si se apartan ellos, ¿quién va a orar por su familia? Si te apartas, ¿quién va a clamar por tus hijos, por tu esposo o por tu esposa, por tus padres? Oh, Padre Dios Todopoderoso, ellos necesitan ayuda. Y yo te pido que sean fortalecidos, Señor, para que sean, Padre, ese instrumento que tú utilices para liberar a su casa, para liberar a su familia, para liberar, Señor, a aquellos que están a su alrededor. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos llegado al final de esta transmisión. Amén. Déjenme ver. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su gracia, por su misericordia. Me pareció ver allí una pregunta de la hermana Sigri, pero creo que es, déjenme ver si aquí está.
Pregunta la hermana Siri. ¿Saúl se mató él mismo? Bueno, hay diferentes interpretaciones, amada hermana, acerca de lo que aconteció con Saúl. Lo que sí a ciencia cierta se sabe que su intención era hacerse daño a sí mismo. Él tomó una espada con la intención de clavársela. Lo que se cree es que él le pidió ayuda a su escudero. Su escudero tuvo temor. Se cree que un hombre que creo que era ¿de dónde era este hombre? Era filisteo, era amalecita, era extranjero. Este hombre era extranjero. Él fue quien fue corriendo a David y le dio la noticia a David de la derrota de Saúl, pensando, era una amalecita, sí, era una amalecita. Era una amalecita. Y él le dice a David que él fue el que dio muerte a Saúl. Entonces, lo más probable, lo que dicen los estudiosos es que sí, Saúl quería hacerse daño a sí mismo, él quería automatarse, usted sabe lo que significa eso, pero que él no tuvo el valor suficiente ni su escudero. Puede ser que este hombre amalecita sí le haya ayudado a él a cometer esa palabra que usted sabe que a veces no se puede mencionar por aquí, a autoterminar con su vida. Pero sí fue su intención. Si usted lee allí, en el capítulo 31, dice que, entonces, el versículo 4, entonces dijo Saúl a su escudero. Dice el versículo 3, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. O sea, los flecheros estaban a punto de matarlos ya. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y dice la Biblia que se echó sobre ella. Entonces, algunos dicen que lo que dijo esta amalecita era pura mentira, que él quería tomarse una victoria que no le pertenecía, creyendo que David se iba a alegrar de que él le dijera que él mató a Saúl. Cuando entonces David escuchó eso, David, que era un hombre justo, mandó a matar al amalecita. Pero en realidad la palabra de Dios dice que él se autoquitó la vida. También hay otra versión que dice que pudo ser que la amalecita le ayudó a que él, ¿verdad?, se diera el golpe de gracia. Pudo haber recibido ayuda. La palabra de Dios no lo dice. La palabra de Dios dice simplemente que él se tiró encima. ¿Cómo se tiró? ¿Alguien lo ayudó o no lo ayudó? ¿Lo hizo él solo? Solamente el Señor sabe. ¿El amalecita estaba diciendo parte de la verdad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, amada hermana Sigrid, que él sí quiso quitarse la vida. Él quiso automatarse. Él quiso hacerse daño a sí mismo. Usted sabe, hacerse esa palabra con la S, que no queremos mencionar aquí. Y él simplemente se tiró sobre su espada. Si alguien lo ayudó o no lo ayudó, no sabemos. Pero sí se mató. ¿Sí? Él mismo. Los flecheros no lo mataron. Él no esperó a que lo mataran. Nadie lo mató. Él lo hizo él mismo por su propia mano. No sé si está clara la respuesta, amada hermana. Amén. Entonces, me despido, amados hermanos. No sé si hay alguna petición de oración. Saludos a la hermana Amparo Cruz Zárate. Amén. A nuestra amada y apreciadísima y preciosísima pastora Emanuela Pecorini. Abrazos a la distancia. Gracias, amada pastora, por esta oportunidad. Abrazos
a mi hermana Mirna, que siempre está apoyándome en la transmisión. Abrazos, amada Sigrid, gracias por compartir, gracias a todos los hermanos que comparten, gracias al hermano Alexander, amén. Dios les bendiga. Para mí es un privilegio llegar viernes tras viernes con el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Yo espero que este mensaje le haya sido de bendición y será entonces hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde, hora de Panamá. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Un abrazo a la distancia. Que tengan un bendecido y excelente fin de semana. Que puedan descansar y que puedan renovar sus fuerzas para comenzar nuevamente sus tareas y sus labores el día lunes. Los que así pues lo tienen a bien, porque hay algunos que trabajan también el día de mañana. Así que Dios les bendiga. Abrazos y hasta la próxima.